Ok. Ok, ya estamos grabando allí, entonces estamos en la clase de comunicación institucional 1 en la semana 1. Revisando un poco desde, o sea, cómo nació la comunicación, la comunicación institucional como disciplina académica y por qué la tenemos aquí dentro de nuestra malla. ¿Por qué es necesario estudiarla? ¿Por qué es necesario estudiar la comunicación en las instituciones? Bueno, pues es necesario porque la ciudadanía, los ciudadanos y las ciudadanas, tenemos ya nuestro referente, nuestro imaginario social, nuestros gustos, nuestras preferencias respecto a las cosas, y entonces las diferentes empresas, sean públicas o privadas, necesitan conocer ese público objetivo. Necesitan conocer ese público objetivo para que el producto que yo vendo, el servicio que yo ofrezco, o la imagen que quiero implementar, o la forma en que estoy administrando la ciudad, o la provincia, o el país, o cualquier empresa, necesito saber si va a calar o va en consideración con ese imaginario social que tiene el público objetivo al que quiero llegar. Pero también en las organizaciones, así sea pequeña, mediana o grande, es necesario conocer a el público, otro tipo de público, no solo el externo, sino también el interno, que es ese público que ayuda a ofrecer ese servicio, a vender ese producto, a construir ese producto, a coser esa ropa que vende mi almacén, a hacer ese plato de comida que ofrece mi restaurante, a atender la cama que ofrece el servicio de hospedaje en ese hotel en el que trabajo. Ese público interno también, como es un ser social, tiene familia, tiene otros roles fuera de la empresa, necesito entenderlo, y por eso la comunicación institucional es importante, tanto a nivel de público interno como a nivel de público externo, para poder manejar, en el buen sentido de la palabra, entre comillas, manejar bien esos procesos comunicacionales que van transformando realidades, y para poder conducir de manera adecuada los diversos ejes que tiene la comunicación en esas organizaciones de las que estamos hablando. Cuando hablo de imaginario social, significa todo ese esquema mental que tiene Karina Benítez, que tiene Lady, que tiene Crystal, que tiene Eric, que tiene Alan, todo ese esquema mental que tenemos cada uno de nosotros, y que cuando vamos a ser parte de quinto nivel, de la universidad, del club de deportes, del club de amigos, cuando voy a la familia de mi novia, cuando voy a trabajar una entidad, yo ya voy con ese esquema mental. Entonces, en las instituciones es necesario conocer cuál es ese esquema mental de la gente que está trabajando, y también es necesario conocer ese esquema mental de la gente a la que le voy a ofrecer ese producto o ese servicio. La comunicación institucional se desarrolla en un escenario comunicacional que es nuestro contexto. Ya hablaba yo que el contexto es un país, una provincia, una ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, viendo a la ciudad como ese escenario comunicacional que de manera constante está reflejando las relaciones de poder que existen, las relaciones económicas que existen, las relaciones sociales que existen, y que todas confluyen para hacer un escenario al que debo investigar cuando voy a hacer también un plan de comunicación. Y entonces, hablando esto del término de comunicación, ¿qué significa, no? Porque ya entendemos, ustedes ya han visto varias materias de comunicación,
y entonces entienden que es un proceso, intervenimos personas, mensajes van y vienen, el tono, el canal, el formato de mensaje, pero ¿qué es la institución? Que es donde nosotros vamos a caracterizar, investigar y tratar de estudiar o aplicar algunas metodologías para primero investigar qué sucede en la comunicación de esas instituciones y luego tratar de plantear alguna metodología de acciones o productos comunicacionales como ejercicio metodológico, porque en comunicación institucional 2 es donde ya ejecutan en territorio esas acciones. Pero ahora, para ejercicio metodológico, ustedes lo van a hacer en esas organizaciones donde van a hacer sus horas de vinculación. Comentarios hasta esa parte de lo que es un poco la historia, un poco, ustedes ya vieron las teorías de la comunicación, ya saben cómo ha evolucionado la comunicación en nuestro entorno, en nuestro contexto. ¿Alguien quería hablar? Por ahí estaba prendido el micrófono. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Está bien? ¿O ya me dejaron con la cámara ahí encendida y todo eso? Todo claro, señorita. Ok. Entonces, ¿qué entendemos como institución? Yo ya les decía hace unos minutos que la Constitución es ese grupo de seres humanos. Una institución, una organización es ese grupo de seres humanos que tienen relaciones estables y estructuradas. Por eso, ¿qué quiere decir relaciones estables y estructuradas? Ustedes se matriculan en la universidad y forman parte de esa institución porque son alumnos regulares de esta universidad. Si no estuvieran matriculados, no fueran parte de esta institución, porque hay la necesidad de que para pertenecer a una institución hay algún formato estructurado en el que me permite ser parte de. Entonces, la institución está formada por esas personas que tienen relaciones estables y estructuradas que nos mantenemos durante cierto periodo de tiempo y que tenemos una finalidad específica, explícita o implícita. ¿Qué quiere decir? Explícita, formar profesionales, ¿verdad? A ustedes. Y ustedes formarse y graduarse como profesionales. Implícitas, bueno, algunas cosas como que no están dichas a lo mejor, pero que debemos darles, bueno, pues buenas clases, buen ambiente de trabajo, que ustedes salgan con las herramientas necesarias para ejecutar luego bien su profesión, que implementarles también consejos en valores, que el profesor tenga algunos parámetros y pueda mantener relaciones de cordialidad tanto con el estudiante como con sus compañeros de trabajo. Bueno, son algunos objetivos que se cumplen. La finalidad primordial de la institución de acuerdo a su rol que cumpla en la sociedad. Esto se queda quieto. Esa institución está regida, decíamos acá en el concepto, que tiene relaciones estables y estructuradas. Esa institución está regida por reglas formales e informales. Les hablaba yo hace unos segundos de que hay objetivos explícitos e implícitos, ¿verdad? Los explícitos son aquellas reglas formales que en una institución hay. Por ejemplo, en esta institución, en la Universidad Técnica de Machala, ¿cuáles serían las reglas formales? Los escucho. María José. María José. Miss, Sí.
Como estudiantes, Miss. Sí, sí, como estudiante que eres una parte del público o formas parte de esa institución. ¿Qué reglas formales que ahí estamos viendo son aquellas de carácter jurídico que están rigiendo a la institución a la que estás tú perteneciendo en este momento? Podría ser no sé, el matricularnos en las fechas, que nos dicen la universidad, creo, no estoy muy segura. Ya. Pero mi Damaris, a ver, Damaris me estaba alzando la manita, ¿no? Parece que vi. Ajá, por ejemplo, yo considero que uno de los reglamentos formales puede ser que cumplamos los niveles de inglés que cada carrera nos está diciendo. Por ejemplo, en nuestro caso, creo que son 6 niveles, en otras carreras son 2 y así sucesivamente. Claro, Cristel. También puede ser, por ejemplo, algo que está normado, que debemos asistir puntualmente a clases, que por tantas faltas se puede quedar un estudiante, en lo que son formales. Y las informales podemos considerarlas como que la parte, nos dicen los criterios morales. Entonces puede ser como que no debemos copiar o no debemos faltar el respeto entre compañeros o debemos usar la vestimenta adecuada o cosas así. Exacto. Bueno, como reglas formales, bien lo he dicho, muchísimas gracias, aquellos códigos, aquellos reglamentos están establecidos. Por ejemplo, tenemos nosotros el reglamento de estudiantes, el reglamento de profesores, el estatuto de la universidad, tenemos reglamentos para todos, para la graduación, para el sistema de titulación, para educación continua, todos aquellos cuerpos legales, conjunto de normas, toda la normativa que existe en la institución son reglas formales. Incluso si usted en una institución va y firma un contrato de trabajo, ese es un reglamento o forma parte de la norma formal. Aquellos documentos que tienen carácter jurídico y que forman parte de esas normas ya establecidas y que están reconocidas incluso por algún organismo externo a la institución. En cambio, aquellas reglas informales, como bien lo dijo Cristel y también los demás compañeros, son aquellos hábitos, esas costumbres que tenemos como que a veces los consejos, lo que le dan los profesores, o el de mantener una buena armonía entre compañeros, o el de mantener limpia tu aula de clase, de cuidar tus laboratorios, o decir algunas normas de convivencia que podemos establecer de forma diferente según el tipo de institución. Por ejemplo, si este fuera un equipo de fútbol, hay algunas reglas formales, pero las reglas informales serían diferentes a lo que es la universidad. Las reglas informales en ese equipo de fútbol sería, bueno, si vas a las duchas, no dejes la ropa tirada por allí, tienes que recoger, no sé, los caballeros, ayúdenme los que son deportistas, ¿cuál sería una regla informal si eres parte de, o ustedes han sido parte de un equipo de fútbol y tienen alguna norma, algún hábito, alguna costumbre que dentro de esa institución se la vea como regla informal? Los chicos o algún gimnasio, por ejemplo, que vaya. ¿Cuál sería un hábito, una costumbre que sea como regla informal? Ahora mismo, ¿no? Por la pandemia, vemos cómo no está escrito en ningún lado, lávese las manos, lleve alcohol, use mascarillas, no está escrito en ningún lado, o sea, el COE ha sacado, pero en las instituciones sabemos que eso es lo primero que cuando tú vas entrando te piden en todas las instituciones que estés con la mascarilla puesta. Entonces, eso es un hábito, una costumbre que ahora se está haciendo cultura ciudadana ya y que es una regla informal, pero que yo creo que a medida que avance la reforma a varias reglamentación jurídica, va a ser
normalizado como norma jurídica. Susana, a ver, María Emilia Cedeño sí dice, pueden ser las sanciones por faltas. Claro, el reglamento de sanciones es una regla formal de nuestra institución a la que ustedes pertenecen como Universidad Técnica de Machala. Los que trabajen, por ejemplo, en alguna otra organización, ellos también, los que estén trabajando en alguna otra organización, forman parte de otra institución. Entonces ahí tendrían dos instituciones, en la que estudian y en la que trabaja. En las instituciones hay jerarquía. En eso se diferencian las instituciones, o esa es la razón de ser o la huella dactilar que tienen las instituciones. Que las instituciones tienen jerarquía. ¿Qué significa jerarquía? Es decir, es los escalones en los que se van ubicando las diferentes personas que forman parte de esa organización. Por ejemplo, algunos funcionarios o algunos miembros de esa organización tienen la capacidad para decidir sobre las normas, las costumbres o administrar los recursos. Los dueños de la empresa tienen una jerarquía superior a los que son empleados de esa empresa. Y también en esa organización se van dividiendo en los que son directores departamentales, en el consejo directivo, o sea, de la empresa, y en los otros departamentos que no tienen a veces poder de decisión frente a la forma de manejar la institución. Eso lo vemos en todas las instituciones. Todas las instituciones, incluyendo la institución primaria de la sociedad, tienen jerarquía o debe tener jerarquía. Porque si no hay esa estratificación o ese escalonamiento o esa jerarquía establecida, sería un caos. Todos van a querer mandar, todos van a querer hacer lo que les da la gana y no va a haber quien pueda hacer el direccionamiento. ¿Cuál es la institución básica o fundamental de la sociedad? Los escucho. La familia. La familia. ¿Quién habló? Gilda. Ya, disculpa que aquí en la pantalla no me salen todos. Exacto. La institución primaria y más básica, podríamos decir, de la sociedad es la familia. Y ustedes no sé si están en desacuerdo, por lo general a lo mejor los hijos estarán en desacuerdo, pero yo creo que en la familia debe haber esa jerarquización, porque si no, los hijos hacen lo que les dé la gana, ¿verdad? Entonces, bueno, deben ser hijos todavía. Es probable que quieran que no haya esa jerarquización, pero es necesario que desde esa institución básica que existe en nuestra sociedad haya la jerarquía, porque debe haber esas personas que hagan esto, establezcan ciertas reglas formales y establezcan ciertas reglas informales, porque si no sería un caos. Entonces, la familia, las instituciones pequeñas, medianas o grandes, hasta un país debe tener jerarquía, porque debe haber reglas formales y reglas informales para que se pueda organizar en su trabajo. Entonces, una organización puede funcionar o funciona de manera efectiva entre esas personas que la conforman cuando existe una buena comunicación y cuando esa buena comunicación hace que el trabajo para conseguir
esas metas y esos objetivos se lo haga de manera coordinada. Y entonces aquí hacemos un poco la revisión de acuerdo a varios autores y de acuerdo a la realidad, cuáles son los tipos de institución. Primero, en dos grandes grupos, las instituciones públicas y privadas. Dos grandes grupos, públicas y privadas. Las privadas, entendiendo que son aquellas que no pertenecen al Estado y que funcionan con capital privado. Y las instituciones públicas, que son aquellas que pertenecen al régimen estatal, que son manejadas, conducidas, coordinadas por el Estado por el gobierno de un Estado o por el Estado en sí. De esas instituciones públicas hay organizaciones, hay instituciones que son de control público, como por ejemplo, ¿cuáles? Alan, ¿cuáles son las instituciones de control público? Por ejemplo, CNEL, CNT, por ejemplo, con los servicios básicos. Esas son de servicios básicos y que cobran, ¿no? Bueno, ahí vemos que son públicas, pero cobran por los servicios básicos. ¿Y las que dan servicios gratuitos? En este caso se diría que tal vez la recolección de basura o la policía o los bomberos. Las escuelas, los colegios. La recolección de basura, pagamos la recolección de la tasa de basura. Por eso dije supuestamente. Claro, de las instituciones públicas, que serían los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales y varias otras instituciones, se dividen en... ¿Cuáles? Los subsidios también. Claro, pero ese es un servicio que dan las instituciones públicas, ¿no? Los subsidios. Pero estamos hablando de las instituciones. Algunas públicas que cobran por los servicios, como CNT, bien lo dijo Alan, CNT, CNEL, esas son del Estado, pero cobran por los servicios que nos dan. Nosotros tenemos que pagar por esos servicios que son básicos, nos cobran barato, entre comillas, pero pagamos. Y son instituciones del Estado que regulan ese funcionamiento de esos servicios básicos. Pero hay otros servicios gratuitos, como por ejemplo la educación, la salud. El Hospital Teófilo Dávila es un servicio gratuito, una institución pública que brinda el servicio de salud gratuito. La Universidad Técnica de Machala es una institución del Estado que da servicio gratuito de educación. ¿Y cuáles son las instituciones de control público? Joe, ¿cuáles son las instituciones de servicio público, de control público? De control público puede ser el SRI. Ya, bueno, servicio gratuito. Control, las que controlan, bueno, sí, control tributario, sí, tienes razón. La policía, el ejército. Los municipios también, también tienen ellos en los cantones Movilidad. el control. Movilidad cobra por el servicio básico, ¿ya? Bien, entonces, allí también les he puesto cuáles son las principales instituciones. Primero tenemos el Estado. El Estado como institución primaria, no en su conformación, pero sí como que es el gran paraguas de lo que nos dirige en un país. El Estado como institución porque regula el funcionamiento de todas las demás instituciones. El Estado regula el funcionamiento de las instituciones educativas, de las instituciones financieras, de las instituciones de control como policía y ejército, del gobierno central, de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales. El Estado regula el funcionamiento del poder, de la función legislativa. Es decir, el Estado es una institución grande que tiene reglas formales y que regula las funciones de las demás instituciones que forman parte de un gobierno central o seccional. ¿Cuál es el principal instrumento o regla formal de un Estado? La Constitución. La Constitución de la República, en este caso de la República del Ecuador. Ese es el principal instrumento legal como regla formal
que determina cómo ese Estado debe regular el funcionamiento de las demás instituciones. Y la otra principal institución es la familia, porque aunque es lo básico, es el conjunto de seres humanos que no va a regular a otras instituciones como el Estado, tiene cantidad minoritaria de integrantes y por lo general se maneja con reglas informales porque no firmamos un contrato entre los hermanos, entre papá y mamá. Bueno, cuando papá y mamá son casados se casan y es como un contrato, pero es la célula fundamental de la sociedad y desde donde van a emitirse ciertas normas de comportamiento que me van a permitir yo participar como parte de otra institución y esa institución que se llama familia me da esas pautas informales con las que yo voy preparada para formar parte de otras instituciones un poco más grandes. Pero son las dos principales instituciones de la sociedad, el Estado y la familia. Y entonces decíamos que hay dos grandes grupos de instituciones, públicas o privadas, y las principales instituciones que son Estado y familia. Pero las instituciones también se dividen, y ahí vamos a hacer, trayendo una división de un libro que encontré por allí, sobre que las instituciones podríamos también dividirlas según la finalidad para la que se crearon, ¿verdad? Está bien, nosotros decimos que a nivel general, a nivel macro, a nivel grande, la división es públicas y privadas, pero las instituciones según su finalidad podríamos decir que se dividen en instituciones políticas, como por ejemplo un partido político, instituciones económicas, una empresa, el SRI, la Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, Banco de Machala. Esta división engloba a públicas y privadas, lo hacemos nada más viendo la finalidad para la que fueron creadas. Las instituciones jurídicas como la Corte Nacional de Justicia, las Cortes Provinciales de Justicia, la Fiscalía, todas aquellas que manejan o administran la justicia en las localidades y a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Las instituciones laborales, los sindicatos de trabajadores, sindicatos de obreros, sindicatos de trabajadoras, etc. Las instituciones científicas, por ejemplo, aquellas CENESID, Laboratorio de Investigación Médica, los laboratorios públicos, privados, allá donde te dan el INE, donde te dan los permisos para funcionamiento de los productos, qué sé yo, ¿no? De acuerdo a la finalidad para la que fueron creadas. Las instituciones educativas, escuelas, colegios, universidades, sean públicas o privadas, y las instituciones artísticas, una orquesta, un grupo de cámara, un grupo, bueno. Y entonces, Miss, ahí no entraría, Miss, ahí no entra lo de la Casa de la Cultura. Claro, artísticas, sí. Podemos decir artísticas y culturales también, ¿no? Artísticas y culturales. Entonces, también hay una definición o una división de las organizaciones según la ganancia que tengan. Hay organizaciones con fines de lucro y hay organizaciones sin fines de lucro. Y hay organizaciones que tienen los fines administrativos. Las organizaciones con fines de lucro son aquellas que funcionan con capital privado y que venden bienes o servicios. Ejemplo de organizaciones con fines de lucro. Alison. Alison, ¿alguna organización, un ejemplo de organizaciones con fines de lucro?
Alisa, ¿no estás? ¿Sí? Sí, ¿podrían ser los bancos? Exacto, los bancos privados, ¿no? Ujú. Porque tienen fines, bueno, sí, los bancos públicos también tienen fines de lucro. Espérenme un minuto que me están pidiendo un dato. Y más ejemplos quiero de organizaciones con fines de lucro, por favor. Entonces, organizaciones con fines de lucro, pues toditas aquellas que venden. Mis empresas de bienes raíces. Exacto, Raquel, sí, estaba en clase, pero ya le envío este momento. Ok, ya le envío. Una organización sin fin de lucro podría ser la casita de mis sueños. Claro, porque no vende ningún bien, ningún servicio, presta ayuda social. Fundaciones. También las fines de lucro son los centros religiosos. Claro, sí. No sé, pues algunos pastores sí cobran, ¿no? Ajá, es verdad. Ya, entonces ahí hay que ver cuáles son las sin fines de lucro. Ya. Entonces, con fines de lucro, todas aquellas que venden, los hoteles, los restaurantes, las peluquerías, los almacenes de ropa, todas aquellas instituciones que tienen fines de lucro, es decir, de que invierten un capital y lo quieren recuperar comercializando bienes o servicios. Supermaxi, Tía, Etapassion, todos los almacenes que vemos en el shopping tienen fines de lucro porque venden un servicio, un bien, las agencias de viaje, las aerolíneas, todas. Entonces, estas son, lo que les estoy mostrando es las diversas agrupación que podemos hacer a las organizaciones de acuerdo a la finalidad, de acuerdo a la ganancia que tengan, y también vamos a ver de acuerdo al tamaño que tengan las organizaciones. Pero los dos grandes grupos son públicos y privados. Pero de ahí podemos hacer estas diferentes formas de organizar para a veces hacer estudios y decimos, bueno, esta organización es privada, tiene fines de lucro, es una organización política o es una organización financiera, y entonces cuando le hacemos la caracterización, le vamos poniendo todos estos nombres, podríamos decir, o las formas en que las podemos reconocer a las instituciones. Hay organizaciones, por ejemplo, artísticas, que son sin fines de lucro, como por ejemplo la Casa de la Cultura, una organización pública, artística, sin fines de lucro. Entonces, toda esta división que les estamos presentando es para que cuando nosotros hacemos la caracterización de la organización, de la institución, ahí anotamos para poderla ubicar de manera súper clara a la institución. Y ahí entendemos muchas veces por qué se comunica así, por qué no puede hacer un tipo de comunicación más efectiva, etc. Hay organizaciones que fueron creadas por los gobiernos para brindar servicios a la comunidad, con fines administrativos, según lo que me dice esta tipología. Y entonces, ¿cuáles son esas organizaciones creadas por un gobierno para brindar servicios a la comunidad? El SRI, la aduana, ¿cuál más? El que sacamos la cédula, ¿cómo se llama este? Registro. Registro civil. Registro civil. Es un servicio a la comunidad que nos cobran, ¿no? Nos cobran, pero son organizaciones con fines administrativos. Y no es con fines de lucro porque nos cobran a lo mejor el servicio, pero no es que tienen capital privado, sino que son organizaciones del Estado que tienen fines administrativos. Hay otra tipología de acuerdo a la propiedad,
que es lo que veíamos al inicio. Las organizaciones privadas que funcionan con capital de empresarios privados y no del Estado, y las otras que tienen participación del Estado o pertenecen al Estado. Las organizaciones también las podemos determinar de acuerdo a su tamaño. Una organización o una institución pequeña es aquella que tiene de 10 a 49 miembros. Las organizaciones medianas de 50 a 199 y las organizaciones grandes son de 200 a más de 1000 miembros, ¿verdad? Y aquellas que tienen, ustedes dirán, menos de 10 son aquellas que denominamos y que se las conoce en el mundo financiero como microempresas. ¿Ok? Y también podemos decir, a veces hay instituciones familiares donde están conformadas solo con el grupo de la familia. Esto yo les voy, esto está subido en el aula virtual, ¿eh? Esta clase, estas láminas. Y esas instituciones, de acuerdo a esta tipología a la que hemos hecho la revisión, funcionan, como decíamos al inicio, una institución funciona, ¿por qué? Porque está formada por un conjunto de seres humanos. Y ese conjunto de seres humanos, de personas, de hombres y de mujeres, y a veces ahora como ya también hay quienes no tienen el derecho, se ganaron el derecho de que no les digan si son hombres o mujeres, y tienen el derecho a que no quieren decir qué mismos son, pero el conjunto de seres humanos que tienen creencias, valores, que norman su vida y que por lo tanto esa forma en que ellos viven hacen y la trasladan a la organización, a la institución. Y esto es lo que se denomina cultura organizacional. Es decir, todas las instituciones tienen una cultura organizacional. El asunto y el profesional de comunicación institucional es que debe ayudar a que esa cultura organizacional sea coordinada, sea o vaya en beneficio del cumplimiento de los objetivos para los que se creó esa empresa. Si esa empresa es un hotel y da servicios de alojamiento de buena calidad, esa es la cultura organizacional que debe primar en todos los miembros de esa institución. Si esa institución es un banco que da servicios financieros, y debe dar buen servicio financiero, debe crear una cultura organizacional esa institución que esté en la que estén inmersos todos los miembros o los que forman parte de esa organización. Porque todos lo que quieren es vender más la ropa que vende ese almacén, tener más clientes que vengan a almorzar a mi restaurante, tener más gente que vuele en mi aerolínea, tener más gente que venga a depositar la plata a este banco. Es decir, la comunicación institucional debe tratar de que esa cultura organizacional se afiance y que esas creencias, esos valores que tiene cada una de las personas vayan en congruencia con los objetivos y los valores empresariales y las metas que se haya propuesto esa institución. Ese entonces es el papel de manejar bien la comunicación institucional para que haya esa consecución efectiva del objetivo final, que es vender ese servicio, vender esa marca. Si es un partido político, hacer que la gente vote por ese candidato. Entonces, para eso se hace y se debe planificar la comunicación. Y para eso debemos entender nosotros como profesionales también algo de, cuando usted se especializa en comunicación institucional, debe meterse un poquito a
administración de empresas, porque debemos entender la forma en que se administra una empresa. Si usted va a trabajar en una institución financiera, tiene que aprender a los productos que venden ellos, las líneas de crédito y cómo se administra y cómo se maneja esa empresa. Tiene que adentrarse a la forma de administrar de esa empresa y también conocer de los productos. Si usted va a trabajar como comunicador institucional a un hospital, usted tiene que empaparse de cómo se debe administrar un hospital. Entonces no es cuestión de que el comunicador va y hace nada más boletines de prensa y trata de convocar a ruedas de prensa y a lo mejor maneja redes sociales y no va a saber cómo se administra ese servicio o ese bien que hace esa empresa. No, tiene que adentrarse y por eso también nosotros tenemos que especializarnos. Y no es que nos vamos a poner a estudiar administración de empresas como nueva carrera o medicina como nueva carrera o ingeniería civil como nueva carrera, pero sí debemos entender por lo menos los nombres, los términos y la forma en que se administra esa organización. En cada una, yo he tenido en algunas instituciones de diferentes áreas he trabajado y tienes que entender porque el comunicador no es todólogo, uno entiende de las cosas de comunicación, pero no entiende. Yo, por ejemplo, he trabajado en proyectos de infraestructura donde no sabía el gramaje del hormigón, el material, las tuberías, que cuando me hablaban de tubería de esto, de agua potable, de hormigón armado, de tuberías de alcantarillado, y las siglas, las iniciales. Entonces, cuando usted va a trabajar en una organización, primero tiene que empaparse bien de lo que hace esa organización, de lo que ofrece esa organización y de la forma en que es administrada esa organización. Entonces, las formas de administración de una institución puede ser lineal, puede ser funcional. Perdón. ¿Qué significa administrar una organización de forma lineal? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, ahí ya les he escrito que es un poco lo más clásico, la forma de administrar una empresa, una organización más clásica, la forma más sencilla o más antigua. El principio de unidad, generalmente en las empresas familiares se maneja así, hay una única autoridad, hay los canales formales de comunicación, a lo mejor a través de correos institucionales o las reuniones de trabajo, y las decisiones están centralizadas en ese dueño de la empresa y les dice qué hacer a los directores departamentales, si es una empresa un poco más grande. Si es más pequeña, pues nada más le dan las instrucciones. Es como decir, por ejemplo, tengo una empresa, tengo un restaurante, y yo soy la dueña del restaurante, y todas las semanas planifico, y ahí la organización va a ser lineal, porque yo tengo que decidir a lo mejor el menú, tengo que decir a los meseros o a las meseras que hagan, que atiendan, les doy alguna charla, en fin, como que se centraliza la organización y va de arriba hacia abajo, la administración de esa empresa. Y la forma de administrar una institución funcional que consiste en un tipo de organización donde dejamos libertad o descentralizamos la autoridad. Y yo, por ejemplo, en el mismo ejemplo del restaurante, soy la dueña del restaurante, pero le digo pongo un jefe de cocina y digo, usted decida el menú, proponga el menú y usted manéjese con el menú. Entonces es una autoridad dividida, hay canales de comunicación directos, yo me reúno con cada departamento, pero es un tipo de administración especializado. Pongo un jefe de cocina y pongo un jefe de atención al público, y entonces esas personas son las que administran al personal, administran a los cocineros, a las cocineras, el jefe de cocina, y el jefe de meseros administra a los 10 meseros, que por ejemplo, si fuera
¿Qué quisiera yo? Tener un restaurante así grandísimo. Así que tenga 10 meseros y él los administra. Y yo, como dueña de la empresa, nada más tengo relación con esas 2 personas porque ellos ya manejan a su vez los departamentos específicos. ¿Ok? Entonces, vamos a ir esto entendiéndolo porque en el ejercicio que vamos a hacer esta semana es que vamos a tener ejemplos, a traer ejemplos de empresas locales con las diferentes formas de, diferentes tipos de empresas y las diferentes formas de administración que estamos revisando. ¿Voy bien rápido o estoy bien? ¿Sí está bien? ¿Comentarios, por favor? ¿Está bien? Joy, Alan, Gisela, Lady. ¿Está entendiendo? Sí. Bueno, es algo que nosotros lo vivimos, ¿no? Y lo entendemos, nada más acá lo estamos conceptualizando, pero creo que todos sabemos más o menos de esto, cómo se administra alguien centralizado y alguien descentralizado. Porque ustedes cuando vayan a caracterizar la organización tienen que ver, o sea, cuando hacemos la caracterización decimos, esta empresa es pública, se maneja con fondos propios, pero sí cobra por los servicios, tiene una administración descentralizada o centralizada, quiere decir lineal, entonces todo eso tenemos que irlo chequeando cuando ustedes vayan a hacer la observación y la caracterización de esa institución. La empresa, la institución tiene áreas funcionales. ¿Qué significa áreas funcionales? Grandes áreas funcionales. Quiere decir en la forma en que se divide para funcionar. La forma en que yo divido a esa institución para que entregue el servicio o se construya o se haga el bien que voy a vender. Y esas grandes áreas funcionales son el área de producción, el área de dirección. Esperemos que se han desconectado. El área de producción, el área de dirección y el área de los recursos. El área de producción son aquellos departamentos donde se trabaja para convertir la materia prima o transformar la materia prima en los bienes o los servicios que ofrece esa institución. Por ejemplo, el área productiva, por ejemplo, la maquinaria, el área de los trabajadores. A ver, pongamos como ejemplo una empresa, un gobierno municipal. El área de producción sería el departamento de, ayúdenme ahí, donde se hace el asfalto, por ejemplo, para pavimentar las calles, donde están los carros recolectores de basura, ¿verdad? El área de producción. Ayúdenme ahí en un gobierno municipal determinemos cuál es el área de producción, cuál es el área de dirección y cuál es el área de los recursos. El área de dirección es aquellos donde están todas esas personas que vigilan y controlan el proceso que hace esa institución. No trabajan directamente como mano de obra, pero sí de manera indirecta controlando que eso funcione de manera efectiva. Y el área de recursos, que es aquella donde trabajan aquellas personas que son las dedicadas a que la materia prima esté allí, que exista la maquinaria adecuada, que existan los instrumentos y los implementos adecuados para que funcione esa organización. A ver, vamos a ver en un gobierno municipal, cuáles son esas, o cómo podríamos determinar esas 3 grandes áreas que tiene una organización. Lady. Allí, el que me salta a la vista, yo nombro. Lady Leonor.
Gisela, ¿está Gisela por allí? Sí, Miss. Ok. A ver, Lady, ¿sí? Sí, Miss. Ok, Lady. Veamos entonces, en el gobierno municipal de Machala, ¿cuáles serían estas áreas que significan las áreas funcionales de la institución? Es decir, como 3 grandes grupos donde están los diversos departamentos, las diversas personas que hacen que esa organización funcione. El área de producción, que es donde están las personas que forman parte de la cadena productiva, donde se hacen los bienes o se ofrecen los servicios que tiene esa organización. ¿Cuáles serían? ¿Qué departamentos serían en el gobierno de Machala? ¿Qué ofrece el gobierno? ¿Cuál es la finalidad del gobierno municipal? O sea, al principio él plantea su plan de trabajo, ¿no es cierto? Y la finalidad de él es de mejorar, o sea, de alguna u otra manera la ciudad como tal. Ya, no hablamos del alcalde, hablamos del gobierno municipal como institución. El gobierno municipal de una ciudad administra los servicios públicos de esa ciudad. ¿Ya? Vamos a ver. En esa administración de los servicios públicos, que quiere decir que debe ofrecer a la ciudadanía servicios públicos, ¿como qué servicios públicos ofrece o gestiona las municipalidades? Sobre un ejemplo sobre las carreteras, ¿ya? Que se están en Las pleno vías, centro. Ajá, las vías, ¿cómo serían? Las vías terrestres. Las vías de la ciudad, sí, porque las En la carreteras ya es ciudad. el gobierno provincial. Escúchenme, el gobierno municipal administra el cantón y sus parroquias. La ciudad de Machala, las carreteras las administra en una parte, en el área rural, los gobiernos provinciales. Y en la parte interprovincial administra el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, el gobierno municipal, en este caso de Machala, ¿qué hace? Ofrece o regula o administra que a la ciudadanía nos llegue bien los servicios básicos. Las vías en el casco urbano, en nuestra ciudad, en nuestros barrios. El alumbrado público, el agua potable. ¿Qué más? Sectores productivos. El mercado puede ser. El mercado. La recolección de basura, ¿verdad? Aseo. La regularización de los precios de los que las venden en los calles, mercados. Salud. Ya. Servicios de salud también, ya. Entonces, entendiendo que esa institución, ¿qué servicios ofrece? Porque el gobierno tiene bienes, o sea, ofrece bienes, no vende bienes, ¿verdad? Nos vende servicios, ya. Entonces es una organización que administra servicios básicos para los ciudadanos y las ciudadanas. En esa organización que ofrece o administra que nos doten de servicios básicos de buena calidad, ¿cómo dividiríamos estas 3 grandes áreas? La de producción, la de dirección y la de recursos. Entendiendo que producción son aquellos departamentos en los que se trabaja para que nos entreguen bien ese servicio. ¿Qué departamentos entrarían allí? Miss, el departamento de talento humano. Talento humano. Talento humano sería recursos, porque no entra en la, o sea, a ver, talento humano sería recursos, pero que son aquellos elementos fundamentales sin los cuales sería imposible llevar a cabo la labor productiva. Uno, la materia prima, las maquinarias, pero también aquellos inmateriales como la mano de obra calificada.
el talento humano forma parte del área de recursos, porque yo necesito potenciar o estar instruyendo a ese personal a que sepa cómo barrer las calles, sepa cómo atender si es el área de salud. El talento humano es en el área de recursos, porque son recursos tangibles e intangibles, recursos humanos y recursos productivos. En el área de producción estaría todos aquellos departamentos en el que forman, por ejemplo, el departamento de proyectos, el Social. departamento... Fernanda, dime. ¿No sería el departamento de proyecto social? De proyección social, el departamento de proyectos. Miss, ahí obras también públicas. incluye el departamento de bienestar social, o ahí no va. Bienestar social, sí, porque es una parte de la transformación de los servicios, ¿no?, que entrega la municipalidad. ¿Puede ser también el departamento de obras públicas? Departamento de obras públicas, claro. El departamento hay una empresa donde tienen las maquinarias para el asfaltado de las calles. El departamento donde te hacen la movilidad. Es el área de producción, movilidad también, ¿ya? Y hay otra área de dirección que son aquellos elementos que no participan de manera directa como mano de obra calificada para ejecutar las acciones. Por ejemplo, no son los médicos que están ofreciendo el servicio de salud, no son las personas que barren las calles para darnos el servicio de limpieza, no son las personas que están asfaltando las calles o pintando las carreteras, qué sé yo, para darnos el servicio de señalización, ni son las personas que están instalando las tuberías para darnos el servicio de agua potable o de alcantarillado sanitario, sino que son aquellas personas que, aunque no forman parte directa de ese servicio, sí lo hacen de manera indirecta, pero ejecutan cargos directivos y ayudan a que eso sí funcione bien, pero como parte de control de que eso funcione bien, el área de dirección. Y allí también, y les he pintado con amarillo, forma parte de esa área de la empresa aquellos contratos de outsourcing, que significa contratos externos, es decir, esos contratos, lo que se llama tercerización también, donde usted puede contratar a alguien externo para que, por ejemplo, haga una campaña comunicacional, ¿verdad? Porque está haciendo una especie de control o es una especie de parte externa que hace el ejercicio de dirigir un proceso, acompañar en un proceso, pero no forma parte directa de la institución. Aquellos del departamento de comunicación, el departamento de mercadotecnia, que ayuda a que funcione bien o vigila que funcione bien ese otro proceso, que le da acompañamiento, por ejemplo, el servicio de salud, le da acompañamiento para hacer promoción de las campañas de vacunación. Al servicio de educación, por ejemplo, el municipio también tiene cursos, ¿no? Hace cursos de deportivos, creo que también hace cursos deportivos, hace cursos de artesanías, bueno, hace una serie de cursos y el departamento de comunicación se encarga de promocionar todos esos eventos. Entonces allí, en una empresa, cuando hace bienes, también en producción de bienes, también podemos dividir estas áreas funcionales que están establecidas como aquellas en las que intervienen básicamente en los procesos de producción, otras que son las que dirigen los procesos y otros que son los que están conformados por los elementos tangibles e intangibles, la materia prima o la mano de obra calificada que ejecutan el trabajo directamente. Entonces, las organizaciones, les decía yo, como la forma en que cómo se administran, tiene mucho que ver o que nosotros como comunicadores debemos entender
y debemos saber, aprender a reconocer cómo se estructura esa organización o qué estructura tiene esa institución, esa organización. Entonces debemos entender que la estructura organizacional es el modo en que la empresa se concibe a sí misma. Es decir, el modo en que la empresa planifica su trabajo, el modo en que la empresa organiza las responsabilidades de los diferentes departamentos. Es la forma de una empresa. Y la estructura organizacional generalmente la vemos plasmada en ese gráfico que se denomina organigrama. La estructura, tal como les dije hace un momento, cómo puede ser administrada una organización lineal o descentralizada, acá también vemos en los organigramas esas dos grandes formas. Una institución puede ser centralizada cuando concentra las decisiones en esos grandes cargos de alta jerarquía, o puede ser descentralizada cuando permite que cada departamento, cada área tenga importantes actividades autónomas. Y eso lo vemos reflejado en los organigramas. Bueno, allí les he puesto un poco para reforzar lo que ya vimos al inicio, cómo es la forma de administración lineal. Y yo les decía, a veces la organización lineal permite que una empresa sea como más rápida la decisión, porque no tengo que estar viendo, en el mismo ejemplo del restaurante, yo puedo, si no es tan grande mi empresa, es preferible que lo maneje de una forma lineal, porque yo puedo decidir las compras, claro que consulto a mis empleados, pero decido que compro de manera más rápida, decido de pronto el menú de manera más rápida, de acuerdo a lo que digan mis clientes, y lo puedo llevar de una manera más sencilla. Es por lo general cómo se manejan las empresas pequeñas, las micro y pequeñas empresas. Las que tienen pocos empleados se manejan, y es mejor por la rapidez que se manejen de manera lineal. El otro tipo de estructura, que es de la descentralizada, que es cuando se dividen las labores de una organización en esos departamentos que están especializados. Es una estructura más flexible y que generalmente lo vemos en las empresas grandes, en las instituciones grandes. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Machala, las universidades deberían manejarse así de manera funcional, donde cada departamento, cada área tiene su propio tipo de trabajo, toma decisiones, pero claro, un nivel jerárquico sí hay, donde ya conocen más bien lo que se hace en cada departamento. Y así también debería ser los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. Claro que no siempre es así. Hay otro modelo que se lo utiliza también y generalmente lo hacen las empresas transnacionales, que es el modelo matricial, que es una estructura organizacional donde se divide en grandes grupos, por ejemplo, las sucursales de cada almacén. Porque ustedes saben, esas empresas grandes, por ejemplo, el dueño de Supermaxi, ¿ustedes creen que va a poder manejar todo de manera lineal? ¿O tendrá que hacerlo de esta manera matricial? Es decir, en cada sucursal, en cada ciudad, debe haber un gerente, y esos tienen su equipo de trabajo que ya funciona con una reglamentación, con un plan de trabajo y con algo que, claro, directrices que le dan a nivel nacional, pero que necesariamente el dueño de la empresa no va a poder estar pendiente de todo a cada momento, porque son tantos empleados y son tantas sucursales que no lo puede hacer. Entonces, la estructura organizacional matricial es una estructura más dispersa y es lo que utilizan generalmente las transnacionales y los consorcios grandes a nivel nacional. Hay otro modelo empresarial que también se lo está utilizando
mucho y que es el modelo de estructura organizacional de staff. ¿Qué significa este modelo de estructura organizacional? Es cuando no tengo en mi, o sea, no contrato para que sea parte de mi empresa a, por ejemplo, alguien que me maneje comunicación, alguien que me maneje promociones, alguien que me maneje contabilidad, sino que contrato externamente a empresas que, por ejemplo, una empresa publicitaria que maneje mi cuenta publicitariamente, comunicacionalmente. Manejo o contrato, no tengo a unos 3 abogados que me manejen las cuestiones legales, sino que contrato a una firma de abogados externa para que cuando necesite algún servicio legal, ese abogado, ese grupo de abogados, ese staff de abogados, de comunicadores, de contadores, intervienen y me cobran por factura, lo que se denomina outsourcing o tercerización o freelance, que a veces en esto también trabajamos los comunicadores sociales de staff. Por lo general, en los proyectos o en las obras de gran envergadura, no contratan para que sean parte de la empresa y ponerlo en nómina y agregarlo allí al seguro social y tenerlo más como empleado a ese profesional, sino que lo contratan por factura y uno tiene que presentar la factura o te dicen cuánto me vas a cobrar, ejecutarme, por ejemplo, la defensa de este caso de alguien que me demandó por haber hecho mal este servicio, cuánto me vas a cobrar. Y el abogado le dice, te voy a cobrar 6,000, 10,000, tal cosa, desde que inicie el juicio hasta que termine. Y entonces eso se llama freelance, contrato por servicios profesionales. Este es un modelo que también se lo utiliza mucho en las instituciones, sobre todo privadas, porque hace que no tengan tanta nómina de empleados y que tengan más flexibilidad para no estar pagando a una nómina tan abultada, sino que contrato por cosas especiales a los profesionales. ¿Sí? Vamos entendiendo. Preguntas, ejemplos, por favor. ¿Todo bien? Fernanda. Todo claro, Miss. Emilia, Alan, Angie, Jefferson. ¿Están por aquí? Joxham. Joxham, ¿estamos o no estamos? Estoy escuchando. Ok. Eric me dejó el patito ahí. Ya se fueron, creo que a almorzar. ¿Quiénes están haciendo el almuerzo? ¿Quiénes están? ¿Quiénes les toca? ¿Tienen ahí la mamita que les hace el almuerzo? Yo ya hice el almuerzo. ¿Ya hiciste? ¿Quién? A ver. ¿Quién es madre de familia o hermana de familia? ¿Quién hizo el almuerzo? Cristel. Esposa de familia No. es. Ama de casa. ¿Quién es ama de casa? A ver. Emilia. Emilia. ¿Estás, Emilia? Es que tengo mi pantalla. María Emilia Cedeño. Sí, ella. Sí, Miss. Ah, Emilia, ¿tienes bebés? No. Todavía no. Bueno. Gilda Así tiene un bebé. ¿Quién? Gilda tiene un bebé. Tiene un mes, ¿verdad? Sí. Oh. Qué bien, felicidades. Alison Delgado también tiene 4. 4, Alison. No le haga caso a Angie. Ah, yo dije, ¿no has visto Netflix? Te recomiendo la serie de Luis Miguel, Lucifer, todas esas para que no se entretengan y no tengan tanto hijo. Angie, la próxima que va a tener un bebé. Bueno. Entonces, esas formas de estructura organizacional, lo que yo les decía, que
se refleja en el organigrama. Y ahí tenemos diferentes modelos de los organigramas. Ese organigrama entonces es la representación gráfica de esta estructura organizacional de la que hemos hablado y que estamos ahí viendo varios ejemplos. Es un esquema visual donde se hace con cuadritos, con triángulos, con globitos, como sea, y se representan los diferentes departamentos que se vinculan entre sí con esas, determinando la jerarquía o el tipo de administración que tiene esas empresas. El organigrama se lo hace así y siempre va enlazado con flechitas, con líneas rectas, ¿no? Siempre ustedes, todos creo que hemos visto un organigrama y ya lo entendemos. Entonces, cuando vayamos a hacer la caracterización de esa organización, hay que pedir, hay que revisar ese organigrama y allí nos vamos a dar cuenta también qué tipo de administración tiene. Claro está que muchas organizaciones hacen sus organigramas y ni siquiera entienden que el organigrama debe evidenciar la forma de administración que tenga esa organización. ¿Ya? Entonces, si esa organización no tiene un organigrama establecido, pues le vamos a ayudar a hacer un organigrama entendiendo que debe reflejar este gráfico la forma en que se administra esa organización. Entonces, entendiendo o revisando esta forma, lo que es la institución, los tipos de la institución, el avance histórico que ha tenido el desarrollo de la comunicación dentro de las instituciones y las diversas formas de administrar la institución, vamos comprendiendo o vamos empoderándonos de la necesidad de que haya un buen manejo de la comunicación dentro de esas organizaciones. Porque como hemos visto, hay diferentes formas de administrar la organización. Hay diferentes departamentos. Hay diferentes grupos de seres humanos dentro de esa organización. Y entonces todos esos grupos, o todos esos departamentos, o todos esos seres humanos necesitan comunicarse entre sí. Entonces, ese envío, esa recepción de información entre esas personas, hombres y mujeres que trabajan dentro de esa organización, debe ser fluida y debe implicar acciones de manera coordinada y cooperativa para alcanzar el objetivo de esa empresa, sea público o privada. Repito, la comunicación es un factor clave en la construcción de un clima organizacional positivo, tanto hacia adentro como hacia afuera de la institución. Para que haya fluidez de esa comunicación y esa organización tenga clientes en su restaurante, tenga clientes en su hotel, vayan más pacientes a hacerse atender, tenga buena credibilidad, ofrezca un buen servicio, tenga buena reputación hacia afuera, es necesario que exista una buena comunicación. Y de eso se encarga la comunicación institucional, de enseñarnos a cómo planificar bien o cómo manejar bien esos flujos comunicacionales, tanto internos como internos, que se desarrollan en una organización. Por lo tanto, debemos nosotros como profesionales, sobre todo de esta área de la ciencia que es la comunicación, entender que esta comunicación institucional debe utilizar herramientas de carácter científico para investigar primero cómo está una institución y luego para recomendar acciones para esa institución. Porque al tener y darle el carácter científico, le damos la valía a nuestra profesión para que no cualquiera quiera venir a dar recetas o recomendaciones a nivel de
alguna empresa y allí a veces, muchas veces allí vienen los errores porque si no conozco el público objetivo, si no conozco bien la forma en que se administra una institución, si no conozco bien los diferentes departamentos, si no soy profesional en el área de comunicación y no sé que este público, porque tiene esta edad, porque tiene esta cultura organizacional, porque tiene este imaginario social, le debo hablar de un modo, le debo hacer llegar el mensaje por un canal diferente al que el otro grupo, entonces si no entienden eso en la organización, por eso es que hay errores y hay crisis comunicacionales. Si una institución maneja bien su comunicación de manera planificada y hay manejo profesional de esa comunicación, tanto dentro como fuera de la organización, entonces puede que haya luego problemas en su identidad, en su clima organizacional, en la reputación, en la imagen que tiene el público externo de esa organización. Y es mucho más difícil solucionar esos problemas cuando ya están suscitados que empezar y planificar bien la comunicación y hacerlo de una manera profesional, llevarla bien de manera coordinada y cooperativa y allí las cosas se van solucionando de a poquito y a veces en los problemas cuando recién están surgiendo. Por eso la comunicación institucional es un conjunto de herramientas y técnicas que me permiten planificar la comunicación de manera adecuada con base a un diagnóstico previo y a una evaluación permanente de lo que estoy haciendo, porque solo evaluándome me voy autocriticando qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal para mejorar. Entonces, la comunicación institucional está formada por procesos internos y procesos externos, o también por procesos formales e informales, y también por tipos o formas de comunicación ascendente, descendente y horizontal. ¿Qué significa interna y externa? A ver, Cristel. ¿Yo? Sí, Cristel. Ya. La comunicación interna, hablando de la comunicación institucional, considero que es como que de los empleadores a los empleados, de las autoridades a las personas que trabajan para ellos. Y la externa, en cambio, es de toda la institución hacia los clientes, hacia el público o hacia su entorno laboral, su entorno social, perdón. Ya. Formal e informal. ¿Quién más está por allí? No se peleen por contestar. La formal trataba más de que se trataran de reglas, pero dentro de la institución. Y mientras que la informal eran más hábitos y criterios morales. Que se podían ir formando dentro de la institución. Ya, bien, Fernanda. ¿Y la comunicación ascendente, descendente y horizontal? Yo creo que eso es acerca de cómo está relacionado el personal de la empresa, de la organización. Por ejemplo, puede ser desde el gerente y de ahí viene así, digamos, el presidente y los trabajadores, y en sí vienen los ejecutivos, primero los gerentes, presidente, digo yo, los ejecutivos y los de limpieza y los que son así, más o menos entiendo. Ya. Sería entonces, como de empleado a empleador, algo así. Ajá. Y la descendente sería lo contrario. Y lo horizontal es cuando se mantiene la comunicación entre los de que están, bueno, jerárquicamente del mismo rango. Del mismo, exacto. Entonces la comunicación interna, tal como lo han dicho, es aquella que se produce dentro de los límites de la institución, con aquel público interno, es decir, entre los empleados, entre los directivos o entre directivos y empleados. Es decir, y los clientes, que también es público interno, ¿no? Los clientes.
O sea, el personal que tiene relación directa. Comunicación interna es aquella comunicación que se desarrolla entre aquellos que tienen relación directa en el proceso de producción de bienes o servicios que ofrece esa organización. Y la comunicación externa son aquellas relaciones con los públicos externos, que se la llama también relaciones públicas. Es decir, es aquel conjunto de acciones de comunicación que me van a permitir afianzar la imagen hacia afuera de la entidad, que me van a permitir hacer ejercicios de publicidad, ejercicios de promoción y aquellas relaciones con la competencia, con los posibles clientes, con los barrios aledaños, con la comunidad y el que está en el contexto. Entonces, interna aquella que está circunscrita a los parámetros o los límites de la institución con el público interno. Y externa aquella que la hago hacia afuera para trabajar más en lo que se llama imagen institucional. Y la interna trabajo más con lo que se llama identidad institucional, para crear un buen clima laboral. Y hacia afuera para ganar clientes, ganar reputación, pero son aquellas acciones que se hacen fuera de los límites de la institución. Para efecto esto de entender los diferentes o componentes o tipos en que se divide la comunicación institucional, porque debe quedar entendido que todo lo que se haga dentro de la institución puede filtrarse hacia afuera. La institución no es impermeable. La institución está formada por personas que trabajamos, estudiamos, formamos cierta parte de tiempo, parte de esa institución, pero que tenemos vida afuera y todo lo que pasa dentro de la organización sale. Asimismo, la comunicación externa debe ser entendida como aquellas acciones que sí las hago hacia afuera, pero siempre debo pensar que se va a traspolar a nivel interno. Ya cuando veamos más a profundidad esto, vamos a entender por qué es necesario que todo vaya entrelazado. Y a veces, muchas veces, cuando no se maneja bien comunicación interna y hay grandes campañas de comunicación externa, el público, los trabajadores dicen, oye, tuve que enterarme porque se publicó en la prensa, pero yo no estuve enterado aquí primero. Y ahí se crea un mal ambiente laboral. Entonces, esas son las cosas que debemos como profesionales siempre estarlas manejando, entendiendo de que la comunicación institucional es una sola. Para efecto de dividir acciones es que dividimos asimismo los públicos. ¿Ya? Comunicación formal e informal, bien lo dijo la niña, la compañera, que, bueno, la comunicación formal es aquellos, por ejemplo, el correo institucional, nosotros, que es una parte formal, un canal formal de comunicación, los memorándums, las comunicaciones, lo que sale en cartelera, son comunicaciones formales, la forma de comunicar de manera reglamentada que tiene una institución. Pero la comunicación informal también se la debe trabajar a través de los planes de comunicación, porque hay el rumor, las reuniones de conversaciones informales, las reuniones de amigos, porque en las instituciones usted tiene relación laboral, pero también hace relaciones de amigos. Y allí hay también comunicación. Entonces, todos esos procesos informales hay que también trabajarlos a través del área de comunicación institucional. Y las formas en que nos comunicamos, que son ascendente, descendente y horizontal, bien lo han dicho, graficadamente hacemos como que tenemos una escalerita. Ascendente, todo aquello que va de arriba hacia abajo. Cuando la profesora Karina Benítez les envió un correo diciéndoles la clase del día viernes va a ser a tal hora y les indico el aula, les doy ciertas indicaciones, es una comunicación descendente, porque va de arriba hacia abajo, desciende. Y comunicación ascendente es cuando va a nivel de jerarquía, no digo porque sea nada más, sino que porque va de
al nivel de jerarquía, el estudiante cuando hace una consulta a los directivos o a su profesor. Ese quiere decir, en esa escalerita, descendente cuando va de arriba hacia abajo y ascendente de abajo hacia arriba. Y horizontal, ustedes, cuando se comunican entre ustedes, que son el grupo jerárquico que tienen las mismas responsabilidades y las mismas tareas, podríamos decir, cuando se comunican entre los mismos grupos que tienen la misma jerarquía. Por ejemplo, nosotros, nuestro grupo de profesores, y hay otras jerarquías superiores que son las autoridades de cada facultad, cuando se reúnen ellos, son comunicaciones o formas de comunicación horizontal. Cuando trabajamos y en planes de comunicación podemos graficar estos caminos o formas de hacer comunicación en una empresa. Y no sé si ustedes habrán visto, pero hay a veces cuando hacemos las auditorías de comunicación, hacemos estos mapas de cómo se dirige la comunicación en una empresa. Y son unas redes que van, estos departamentos horizontal, hay ascendente, descendente, y es todo una telaraña que cuando hacemos en comunicación institucional, cuando hacemos auditorías y trabajamos ya, ese mapa lo imprimimos y le ponemos tachuelas verdes y rojas, y cuando hay departamentos que no se están comunicando bien, le ponemos tachuelas rojas, y vamos trabajando en comunicación institucional y les vamos cambiando a verde, y así tenemos en un mapa que lo pegamos a veces en una pizarra y decimos, mira, este departamento no está funcionando bien, todavía sigue en rojo, todavía sigue en rojo. Eso se lo utiliza ya cuando se trabaja en el área de comunicación, cuando se lo hace profesionalmente. Les decía yo que a nivel de comunicación interna, trabajamos para afianzar la identidad institucional que forma parte de la comunicación institucional, porque la identidad es la huella dactilar de la empresa. Son los atributos, el conjunto de valores de las personas que forman parte de esa empresa. Es la sumatoria y la multiplicación de todos esos valores, de todas esas creencias, de todas esas normas de conducta que tienen los seres humanos, y que al hacer un solo conjunto hacen la identidad de esa empresa. La identidad de cada uno de nosotros, ¿qué es? Nosotros tenemos una cédula de identidad, ¿verdad? En esa cédula de identidad marcamos nuestra huella dactilar y tiene características propias cada una de ellas. Y nosotros nos diferenciamos porque cada uno en esa cédula de identidad tiene su número diferente, tiene su fotografía, y eso es lo que nos identifica. Usted cuando va a cualquier lugar, para que lo identifique, ¿qué le dice? Su DNI, su cédula, su pasaporte. Allí tiene que enseñarlo. Asimismo, las empresas tienen su identidad o debemos construir identidad propia. Hay muchas empresas que no trabajan en construir o afianzar su identidad propia. Eso se lo hace empezando por la comunicación interna. Y entonces en comunicación institucional o los departamentos de comunicación es por donde deben empezar a hacer su trabajo. Y en cambio, a nivel externo, y también a nivel interno, pero bueno, a nivel externo, trabajamos en lo que se llama imagen de la institución de la empresa. ¿Qué significa o qué representa lo que cree de mí el público externo? Lo que cree de la empresa, lo que cree de la institución. Y eso se construye de manera sistemática con un conjunto de acciones de cómo se relaciona esa empresa, esa institución con sus públicos externos. Pero allí hay que hacer especial énfasis. Cuando falla esa construcción de identidad, cuando falla la construcción de la identidad, la construcción de la imagen también
falla. No podemos plantear un plan de comunicación que haga la mejor campaña de reputación o de imagen hacia afuera cuando hacia adentro estamos mal. Siempre hay que convencer primero al público interno. Tengo que yo mismo creer que esta es la mejor, por ejemplo, si soy de un hospital, que este es el mejor hospital del mundo y que yo trabajo, y si soy un médico y trabajo en el hospital más limpio, en el hospital que da mejor servicio de salud, que yo trabajo en el gobierno municipal que da los mejores servicios de públicos a la ciudad de Machala. Tengo que convencer al público interno, porque ¿de qué me sirve hacer campañas de imagen cuando mi público interno no lo cree? Es como en una familia. ¿De qué me sirve ese adagio popular que se dice ser luz en la calle cuando soy candil casi apagado en la casa? Siempre tengo que primero afianzar la comunicación interna, trabajar mucho en eso para poder solitos, los empleados de esa empresa son los principales promotores de la reputación de la institución. No puedo trabajar en decir, esta es la institución más honrada del mundo en una campaña cuando tengo personal que sea corrupto. ¿Comentarios? Hay alguna bebé que habla por ahí. Ok. Entonces, ahí les he puesto incluso un gráfico de que la imagen es la percepción de cómo yo me veo, ¿no? Ustedes se ven en un espejo, esa es la imagen que tienen de ustedes mismos. Pero a veces lo que vemos en el espejo no es lo que nos identificamos o lo que sentimos que somos. Allí vemos a un dulce gatito que se ve como un león en el espejo. Entonces, a veces las instituciones tienen una identidad diferente y proyectan una imagen que dista mucho de lo que el público interno piensa de lo que es esa institución. Entonces, los planes de comunicación o los departamentos de comunicación siempre tienen que trabajar para que sea congruente la identidad con la imagen. Y ya hemos hablado mucho de públicos, y ya he dicho muchas veces que hay público interno y público externo. ¿Y qué son públicos? Son aquellos que reciben los mensajes, que transmiten los mensajes, que construyen los mensajes. El éxito de un buen plan de comunicación o de un buen manejo de comunicación en las instituciones es cuando esos públicos no solo reciben los mensajes, sino que ayudan a construir los mensajes de esa institución, los productos de esa institución, cuando son co-creadores de contenidos. Ya no solo son consumidores, sino prosumidores, productores y consumidores de los contenidos. Entonces, si yo hago intervenir al público interno en esas campañas de comunicación, de imagen hacia afuera, ese público interno va a estar convencido de que, y ahí afianzamos identidad, convencido de que esta institución ofrece un buen servicio porque lo he tomado en cuenta al momento de hacer esos mensajes, de construir esos mensajes. Es mejor que el mismo director de obras públicas me diga que esta carretera está bien hecha a que yo haga un producto comunicacional, por más que sea especialista en comunicación, a que haga un producto comunicacional bien hecho hacia afuera, pero es preferible hacerlo participar a ese responsable del área de obras públicas. Así, hablando de ese ejemplo, así mismo en cualquier otra institución. Y hemos visto ahora que en varias instituciones están tomando mucho en cuenta a los clientes para construir o utilizando las narrativas experienciales
para que el mismo cliente cuente su experiencia de cómo le ha ido utilizando el bien o el servicio de ese producto. Por ejemplo, las aplicaciones de los hoteles. No sé si ustedes alguna vez han utilizado Booking, Airbnb, algunas aplicaciones donde usted puede conseguir alojamientos a nivel nacional e internacional. Allí mucho te piden, después de que utilices el servicio como usuario, como cliente, que dejes tus comentarios y te hacen una encuesta que luego la publican allí sobre lo que dijo Karina Benítez, Alison, Joe, María José, dijo sobre su hospedaje en Salomá, su hospedaje en Piña, su hospedaje en Santa Rosa, su hospedaje en Machala. Entonces, esa es la principal promoción. Porque la gente cuando, por ejemplo, utiliza un servicio de comida, un servicio de alojamiento, ¿qué tú quieres? ¿A quién? Es preferible escuchar o leer a quienes hayan utilizado ese servicio. Y hay que tener mucho cuidado de que tiene que ser veraz, porque si comienzas a mentir, eso es fácil descubrirlo. Entonces, hay público interno y público externo a las instituciones. El público interno entendemos como aquellas personas que forman parte del componente de la entidad, y aquí público externo es aquellas que están en relación indirecta, ¿no? Como parte del entorno de la entidad. Los flujos comunicacionales que ya hemos revisado, ascendente, descendente, horizontal, o también lo entendemos y hay unilaterales y multilaterales. Unilaterales cuando así como vemos en el gráfico, es entre dos personas, cuando hablamos de manera directa, o cuando, por ejemplo, una publicidad se la presenta en la red social, o Francisco, estoy en clase, ya lo llamo. Ya lo llamo. Cuando envío un correo de manera directa, ¿no? A una sola persona. Y multilateral cuando es a varios usuarios y, por ejemplo, una conversación más fluida en una reunión de trabajo, y no es un discurso unidireccional, sino que hay la constante interacción, la participación. Mucho se dice que actualmente las redes sociales, desde que nacieron, es un canal multilateral. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Las redes sociales son unilaterales o multilaterales? Multilaterales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque llegas a un gran grupo de personas. ¿Ya? Porque la interacción es mayor. Ya. La interacción es mayor, ustedes consideran multilaterales. Para mi concepto, las redes sociales son unilaterales porque sí hay control de la fuente y porque yo creo que con mayor razón ahora las redes sociales pueden ser manejadas y están sirviendo de hecho para manipular la opinión pública. Se piensa y se dice, no, pero es que las redes sociales, usted es libre, usted puede publicar lo que sea, usted puede publicar y decir lo que sea. Sí, pero yo creo que es con mayor énfasis ahora el momento de que a través de las redes sociales funciona la aguja hipodérmica. ¿Recuerdan la teoría de la aguja hipodérmica que vieron en teoría de la comunicación? Yo creo que las redes sociales es la segunda versión de la aguja hipodérmica. Porque usted consume redes sociales y es probable que estemos creyendo más lo que nos dice
esa multiplataforma. Claro, podemos decir, ¿no? Nosotros podemos decidir si leemos, creemos y somos partícipes de la recepción y co-creadores de contenidos. Pero creo yo que está funcionando con mayor énfasis la aguja y poder. Si estoy equivocada, ustedes, por favor, podemos hacer un largo debate respecto a eso y hacer una sesión específica y me pueden quitar esa idea de la cabeza. Pero ese es mi concepto como profesional en la comunicación. Bien, entonces, los flujos así se dan también en las instituciones, para ir cerrando ya esta parte, porque estamos como que yo me voy y me quedo así como que muy entusiasmada y cuando hablo esto de comunicación institucional. Entonces, a ver, esta es la primera parte que teníamos para conversar respecto a lo que el recorrido de manera muy breve que lo vimos histórico de comunicación institucional. En el aula virtual hay unos videos sobre la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y algunas cuestiones históricas que necesito que lo vean. Y también hay videos sobre comunicación interna y comunicación externa en el aula virtual. No sé si alguien puede entrar, no sé si ya podemos entrar al aula virtual. Sí, ya se puede entrar. Sí, Miss, se puede. le quería Sí. hacer una pregunta, porque Dígame. hay un foro que estaba hasta el mediodía, entonces no sé si... Ya le voy a cambiar la hora porque la verdad es que yo pensaba tener las clases y terminar las 11:30 y que tengan ustedes esa media hora para el foro, pero como ya se trastocó eso. Entonces, voy a entrar ahora al aula virtual para cambiarles esa fecha. Y, perfecto, ya se puede ingresar. Bueno, entonces, preguntas respecto a los temas que hemos tratado, por favor. Comentarios. Ok. Miss, respecto al portafolio, ¿cómo lo vamos a llevar? El portafolio es un cuaderno, la estructura que ustedes normalmente la desarrollan, ¿no? Y que está establecida en la reglamentación, la estructura del portafolio, y es como una especie de cuaderno limpio, ¿no? O cuaderno de materia que ustedes van haciendo el resumen de cada tema, de acuerdo al sílabo como está establecido, y de acuerdo a la semana de clase, van adicionando ahí nada más poniendo el link, no van a estar poniendo el link de las tareas, porque como todo lo hacemos en el aula virtual, entonces nada más enuncian las tareas, los talleres que vamos a hacer, ¿ya? Y la estructura tal como está establecido en la reglamentación. Lo hacen de manera individual. Ok, Miss. Ok. Aquí estamos viendo la pantalla, ¿sí? Ya, en la pestañita de bienvenidas y bienvenidos, bueno, aquí había pues la respectiva presentación, la sala permanente de clase, un video de estudiando desde casa, no sé si ya lo vieron, un video de orientaciones académicas. Bueno, ya esto ya lo vieron. No sé si vieron orientaciones académicas ya deben haberles pasado. Entonces aquí hay un foro. Hay un foro que... Ok. Pero aquí se han escrito. Vamos a editar los ajustes. Vamos a dejarlo hasta las 2. Ok. Ahí ya está abierto.
Veamos. Y también aquí está el foro y también está un foro mismo sobre la importancia, por qué es importante que una institución se comunique bien. Ya, déjame chequear esto cómo está. La disponibilidad. Sí, está hoy hasta la noche. Tienen hasta las 11 de la noche. Para que puedan también este foro, ¿ya? Y yo lo reviso. Todo eso el fin de semana, por eso es que les pongo allí, ¿ya? Estamos viendo, ¿no? Sí están viendo todo lo que estoy revisando. Sí, Miss. Ya, Sí. en la pestañita de la unidad 1, donde dice la institución, aquí está la clase de hoy en PPT, la clase 1, y aquí están los videos de lo que hemos conversado para que ustedes puedan revisar. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, el origen de la comunicación, historia de la comunicación, básicamente de lo que hemos dicho. Los tipos de comunicación, flujos de comunicación, son videos súper cortos que complementan la charla que hemos tenido hoy. Y entonces van a hacer esta prueba diagnóstico que no tiene validez de nota, es simplemente un ejercicio para saber cómo estamos ubicados en cuanto a conocimiento respecto a la asignatura y para reflejar con qué yo me estoy enfrentando en cuanto a los conocimientos de ustedes, ¿ok? No forma parte de ninguna nota de evaluación parcial, así que respondan realmente lo que conocen. ¿Cómo? ¿Lo hacemos ahora? Sí, pueden hacerla ahora porque, déjame ver, sí, está abierta desde las 12 de mediodía y está abierto hasta el domingo a las 11 de la noche. ¿Ya? Está esa prueba diagnóstico y están 2 tareas que tienen que hacer para hasta la próxima semana. Pero yo pongo siempre hasta el lunes, porque si yo les pongo hasta el día jueves de la próxima semana, no me van a dar tiempo de calificar. Entonces, tienen una infografía que hacer sobre lo que hemos hablado de historia de comunicación y con los videos que pueden ver sobre estos eventos históricos que me van a permitir entender sobre lo que es, cómo ha evolucionado la comunicación en estos procesos históricos. Este trabajo grupal, tal como dice aquí, lo van a hacer entre 4 estudiantes. No les voy a coger yo los nombres, ustedes son los que van a escogerse, a unirse entre sí. Ya en trabajos posteriores yo los hago, pero ahorita como es el primer trabajo grupal, les voy a dejar la libertad para que ustedes hagan en los grupos de su agrado. ¿Ok? 4 estudiantes. Bueno, somos 22, ¿no? Bueno, van a haber 2 grupos que tengan 5, ¿ya? Entonces, este trabajo grupal lo van a subir, esta infografía la van a subir y tienen que poner allí en donde cuando suben la tarea, pongan por favor los nombres de todos los integrantes del grupo, ¿ya? Para que me salga reflejado a mí en el momento que yo estoy revisando. Porque a veces ni siquiera en el trabajo en que está en el diseño de la infografía ponen. Y abajito de la infografía también, realizado por. Tienen que poner los nombres de los integrantes del grupo. Al momento de subir la tarea y al momento de la infografía, debajo de la infografía en letras súper chiquitas. Porque es nada más para referencia. ¿Ya? Vamos a ver esta infografía. Está hasta el martes 11 de la noche. Así que ustedes tienen tiempo para reunirse en grupo y hacerlo. Y la otra tarea que dice mapa mental sobre la institución y los tipos, esto es individual. Y eso, como es individual, está hasta el domingo 6 de junio, 6 de la noche. ¿Ya? Un mapa mental para hacerlo a sí mismo. Tienen que subir la tarea, bueno, ahí ya le sale el nombre del estudiante que sube, porque es individual, ya no tiene, pero en el trabajo tienen que poner el nombre de quien realizó la tarea.
¿Entendido? ¿Preguntas respecto a esto? Miss, el mapa mental es de lo que vimos ahorita. Sí, la institución tipos. Aquí como está subida la PowerPoint, ahí pueden revisar de manera individual, ¿ok? Si ven, están señalando, aquí tengo el PPT de clase historia, clase 1 historia. Ahí está las láminas con las que trabajamos hoy día. Entonces, manos a la obra, chicos. Exacto. ¿Ok? Entonces, allí tienen para realizar. Chequeen bien las fechas, por favor, para que puedan cumplir hasta eso. Lo primero que tienen que hacer es los foros, que está en la primera pestaña. Eso sí tienen hasta hoy, hasta más tardecito, creo que el primero hasta las 2 de la tarde. Y no me van a escribir, por favor, no se hagan esos ensayos larguísimos. Un párrafo necesito, los foros es nada más un párrafo por persona, ¿ok? Tampoco me va a hacer una sola línea, pero sí un párrafo pequeño por persona. Y las otras tareas, obviamente, sí ya son de mayor trabajo, por eso les he puesto. La individual hasta el domingo, aquí les voy a poner. Y les voy a poner fecha límite. Domingo 6 de junio. Domingo 6. Y esta creo que es hasta el martes. Miss, la infografía es también respecto a los videos que vamos a ver y todo eso. Sí, ahí están los videos colgados. Ya, Miss. Ok, ahí están las fechas límites para que aquí en el aula nada más vean y ya saben ustedes, ¿ok? Ok, preguntas. Voy a dejar de compartir el aula. Aquí está la PowerPoint que trabajamos hoy, por favor, ¿sí? Y igual está la grabación que igual, pero bueno, ya tienen eso establecido ya en el aula virtual. ¿Comentarios, preguntas? Que bueno, hemos tenido, creo que un poco larga esta clase, ¿ah? ¿A qué hora empezamos? 10. Sí. Bueno, pero a mí se me ha ido volando, no sé.